Este es el 8º sermón en la segunda carta a los Corintios. Leemos capítulo 3 de los versículos 1 al 4. Por favor, sigan la lectura con atención y con reverencia. Esta es la palabra de Dios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Que el Señor bendiga esta lectura y nos auxilie con su Santo Espíritu. Vamos a hacer un breve repaso del tema de la carta o epístola, que es lo mismo. Una epístola es una carta. El apóstol Pablo escribe esta carta y es una carta de defensa de su ministerio. Porque ahí en la iglesia de Corinto se habían infiltrado adversarios y habían logrado manchar la imagen del apóstol Pablo de diversas maneras. Esta carta, conforme vamos a ir estudiándola, van a ver que tiene continuas defensas del apóstol Pablo. Defensas de su ministerio como verdadero apóstol de Jesucristo. Defensas de por qué él actúa como actúa. O por qué, como en este caso recién habíamos visto en el capítulo anterior, por qué no los visitó cuando había dicho que tenía intención de visitarlos. Esa es la situación. Entonces, Pablo envía esta carta, ya hemos pasado por 2 capítulos y ahora hace una serie de preguntas. Y dice así, el capítulo 3, versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros. Por ahí tenemos que empezar. ¿Qué es una carta de recomendación? ¿Qué es una carta de recomendación? Realmente para algunos, sobre todo para los más jovencitos, casi que hay que explicarles qué es una carta, porque ya no se usan las cartas. En la antigüedad y por muchos siglos se escribieron cartas y había que tomar el tiempo para sentarse y saber qué es lo que le voy a mandar a decir, a quién se lo voy a mandar a decir. Entonces todos esos elementos ahora se estudian en las escuelas para que no sean ignorantes. ¿Quién es el remitente? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es la dirección? ¿Sobre qué es lo que va a tratar la carta? Porque ya ahora no tenemos cartas, ahora todo es por email, documentos electrónicos. Pero necesitamos entender cartas, una comunicación que podía ser familiar o tal vez amistosa. A veces habían cartas de amor también, pero también podía ser una carta formal, algo legal. Y el apóstol Pablo le dice a esa iglesia de Corinto, y recordemos que el que fundó la iglesia en Corinto era el mismo apóstol Pablo. Él fue el que llegó primero ahí, predicó el evangelio, se convirtieron del paganismo muchos, se levantó una iglesia. Y ahora él hace esta pregunta para que vean lo serio de la situación, cómo había llegado a ser. Y él pregunta, ahora yo que fundé esa iglesia, que estuve con otros trabajando con ustedes, explicándoles el verdadero evangelio, ¿necesitamos para ir donde ustedes de una carta de recomendación? ¿Necesitamos ir a los otros apóstoles de Jerusalén, a Pedro, a Jacobo, para que nos autoricen, para que nos
para que hablen de nosotros? Quisiera, antes de continuar, recalcar que las cartas sí son importantes y en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. De manera que el apóstol Pablo no está en contra de las cartas como tal. Lo que él está defendiendo es que en esas circunstancias, y él en particular, no necesitaba de cartas de recomendación. Esto lo digo porque algunas personas de verdad caen en ese extremo al interpretar mal la Biblia y encuentran que nosotros, que en nuestros procedimientos requerimos de cartas, estamos haciendo o poniendo en práctica cosas que son de hombres. Y no, en la Sagrada Escritura está muy claramente la necesidad de cartas. Voy a dar un ejemplo. En esa serie que tuvimos el año anterior y transanterior, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 21, él dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Esta no es la referencia que estaba buscando, porque esto realmente lo que quería decirles es que el apóstol Pablo autenticaba sus cartas. Pero denme un momentito, porque en este capítulo es donde habíamos visto que había que mandar una ofrenda a Jerusalén. Y entonces el apóstol Pablo había dicho, aquí está, 16:3, es 1 Corintios 16, versículo 3, dice: y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. Entonces el apóstol Pablo sí usaba de ese elemento. ¿A quiénes tenían que enviar a Jerusalén con el donativo? A los que por carta la iglesia de Corinto autorizara para llevar. Ahora, el otro versículo que había errado aquí es el en el cual él dice: yo escribo la salutación de mi propia mano. Y esa frase la dice él en varias otras epístolas. Solo se las menciono. En Colosenses 4:18 o en 2 Tesalonicenses 3:17, él decía: esta salutación o esta es mi firma. ¿Por qué así? Porque la costumbre era que había un amanuense. A eso se le llamaba al que escribía la carta. Realmente el apóstol lo que estaba haciendo era dictándole que ponga en la carta, y después de que había dictado todo lo que quería que en esa carta se contuviera, él firmaba y decía: ahora sí, esto es algo que yo lo envío. Esa es costumbre antiquísima, por siglos. De hecho, incluso los reyes tenían en sus anillos un sello, para que cuando ellos enviaban una comunicación, iba con el sello del rey y autenticaba que verdaderamente el rey o cualquier otra autoridad era quien lo decía. Hasta este punto, entonces, lo que quiero poner en sus mentes es: las cartas sí eran usadas y sí eran necesarias. Y hoy en día nosotros deberíamos siempre mantenernos en la necesidad de que en las iglesias que tienen comunión unos con otras, se usen las cartas. Es decir, si una persona ya no va a venir a esta iglesia, a asistir a esta iglesia, pero se va a unir a otra, lo correcto es que nosotros podamos enviar una carta que recomiende a esa persona a la siguiente iglesia. Esas formalidades ya a la gente no le gusta, porque a la gente le gusta ir cuando quiere, dejar de ir cuando ya no quiere ir y volver cuando quiere volver. Pero en una iglesia que tiene compromiso, donde cada uno sabe por qué está, en el momento en que se dé la necesidad de partir a otra, va a necesitar que esa iglesia confirme que sí, que él fue un miembro en orden, que no está saliendo de la iglesia, por ejemplo, por alguna desaveniencia, que no es un problema, sino que hay circunstancias válidas según la Biblia para las cuales esa persona debe salir de una iglesia y ser recibida en otra iglesia. Y de esa persona también debería saber que en esa otra iglesia, si es una iglesia ordenada, no es que lo van a recibir así nomás, sino que hay procesos para recepción de los miembros.
Las epístolas bíblicas, por ejemplo, entonces las cartas de la Biblia de los apóstoles son escritos que contienen las palabras que los apóstoles del Señor o sus discípulos tenían que enviar a los creyentes, y entendemos nosotros, según creemos, que todo inspirado por el Espíritu Santo. Otro ejemplo de que no debemos estar contra las cartas está en Hechos 15:30. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 30, dice así: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Bien, ahora sí, ¿cuál es entonces el argumento del apóstol y por qué él dice así? ¿Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? En este punto vemos cuán seria era ahora la situación ahí en Corinto. Para que el hombre que fundó aquella iglesia y que les llevó el evangelio ahora no fuera recibido de la manera apropiada. ¿Cómo dieron oído en esa iglesia a las habladurías, a las falsas acusaciones contra el apóstol Pablo? Y ahí hagamos una pausa. ¿Somos nosotros cuidadosos de no recibir fácilmente un comentario negativo sobre alguien? Nosotros deberíamos detener el chisme desde el inicio, según nos enseña el Señor. El chisme es un horrible pecado que trae desunión, que trae problemas en las familias, en los barrios y en la iglesia. Deberían ellos haber detenido. No quiero saber. Van a hablar mal de alguien. ¿Por qué? Porque si hay una acusación, eso es diferente. Cuando hay una verdadera acusación que se puede comprobar contra alguien, se usa el método bíblico. Hay una acusación de tal persona a tal persona que ha cometido tal delito, tal infracción. Vamos a ver si es cierto, vamos a deliberar y hacer lo que el Señor nos enseñó: aprender a juzgar con justo juicio y no simplemente a recibir aquello y tras de eso cambiar en la actitud contra personas. Ahora vean qué lindo, a partir de aquí, la defensa que da el apóstol Pablo al respecto de esto. Supongamos que de veras le estaban diciendo: sí, si quiere venir, tráiganos una recomendación de tal o cual. Y él les dice en el versículo 2: nuestras cartas sois vosotros. Eso es algo fuerte. Ustedes cristianos de esa iglesia en Corinto, son nuestras cartas. ¿Qué recomendación se le podía dar a un apóstol? Cuando nosotros recomendamos a alguien, ¿qué es lo que realmente queremos hacer? Y tristemente hemos de reconocer también que muchas de esas cartas de recomendación están llenas de mentiras. Nosotros debemos hablar la verdad y pedirle perdón al Señor si alguna vez hemos hecho recomendaciones por puro compromiso. Hablemos la verdad, y si en verdad usted conoce a una persona y puede recomendarla como una persona honesta, trabajadora, responsable, entonces haga su carta de recomendación con tranquilidad y ayúdele a esa persona a conseguir lo que desea con esa recomendación. Pero a un apóstol, a un predicador del evangelio, ¿qué es lo que realmente lo autentica? Yo voy a leer para ustedes en la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. El apóstol les había dicho en su primera carta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y ahora quiero que presten atención a una marca de qué clase de predicador y qué clase de mensaje traía el apóstol Pablo. El versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Nuestras cartas sois vosotros. ¿No hay entre ustedes gente que vivía dominada del pecado? ¿No había gente viciosa que ahora vive para Dios? ¿No había estafadores que ahora son honestos? ¿No había inmorales que ahora viven santamente? ¿No había entre ustedes ladrones que ahora son honestos? Esa es mi recomendación. Esa debería ser, por lo menos. Y esto nos hace entonces, nos lleva a meditar en que nosotros, nuestra vida entera, debe ser como una carta que da un cierto mensaje al que la lee. Nuestras cartas sois vosotros. Yo recientemente, alguien me prestó un libro de una biografía de un predicador que se llamó Leonard Ravenhill. Algunos lo conocieron tal vez o lo vieron, ya murió hace años. Y en esa biografía, uno de los que habla sobre la vida de él es su hijo, David Ravenhill. Y él decía así: yo fui criado en un hogar cristiano. En mi casa, mi mamá y mi papá me enseñaron la devoción al Señor. Ahí había piedad. Pero les voy a decir una cosa, decía él. La primera epístola que yo me leí fue la epístola de Leonard Ravenhill. Y él dice: eso no lo van a encontrar en la Biblia. Lo que quiero decirles es, lo que yo primero recibí fue la carta, la epístola de la vida de mi padre. Observarlo a él. ¿Cómo era él? ¿Quién era él? Fue esa epístola viviente, esa carta viviente todos los días de mi vida. Vi qué clase de persona era él. Y de eso es entonces lo que quiero que hablemos. Porque Pablo dice aquí: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Pero aquí dice, cuando a veces se habla del corazón, debemos hacer esta aclaración, porque es tan común oír a la gente que dice: Dios conoce mi corazón, y se escudan en eso. Y parece que eso es suficiente cuando alguien dice: pero Dios sabe lo que hay en mi corazón. Pero aquí no dice nada más que es algo del corazón. Así dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahí es donde vamos entonces a detenernos. Ellos, los corintios, eran cartas en el corazón del apóstol, pero leídas por todos. Ustedes y yo somos cartas que van a leer los que nos observan. ¿En qué manera nos puede leer la gente? Porque vea que aquí dice, vea qué clase de cartas. Dice el versículo 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Cartas expedidas por los apóstoles, por los predicadores del Evangelio, escritas con el Espíritu del Dios vivo. ¡Qué frase más hermosa! No es cosa de hombres, es una obra de Dios en el corazón de las personas. Y pensemos en esto, si lo tomamos como aquí dice, la carta es una carta de Cristo, y Cristo escribe con una cierta tinta, se llama el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo. Entonces, el Espíritu Santo es la tinta con la que Cristo escribe. ¿Qué ha escrito? ¿Puede alguien leer en usted lo que Cristo ha escrito? Y pensemos entonces en algunas cosas. ¿En qué manera nos puede leer la gente? ¿De qué manera puede leer la gente en nosotros? Primero, nuestro testimonio de vida personal. ¿Debo yo creer
a todo el que me diga que él es cristiano? Si me dice que es cristiano, ¿debo darlo por cristiano? ¿O debería yo, con discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios, leer esa carta de su vida? Vuelvo al ejemplo que nosotros, de nuestro procedimiento para recibir a una persona que quiere ser miembro de esta iglesia, lo cual muchos han criticado en alrededor, porque las iglesias dejaron esa práctica antigua, que es esa revisión. Si usted dice que viene a esta iglesia y que es cristiano, déjeme leerlo a usted un poco. Voy a comprobar, porque ser cristiano no es decirlo, hay cosas que revisar. La fe de alguien debe poder ser comprobada, porque la fe no son palabras. Usted puede hablar muy bonito, y hay gente que sabemos que habla bastante bien, pero más que palabras no hay. Entonces es necesario que nuestra vida pueda ser esa carta que leen los demás, en particular nuestros hermanos en la fe. Los ancianos de la iglesia deben leer algo en nosotros antes de poder ser recibidos nosotros como miembros en orden de una iglesia. Pero no solo es eso, nuestra familia. Yo voy a preguntar, cada uno de los que aquí esté casado, hombre o mujer, debe contestar esta pregunta en su corazón. ¿Qué lee en usted su cónyuge? Es decir, su esposo o su esposa, ¿qué lee en usted? ¿Qué lee en usted sus hijos, si los tiene? ¿Qué lee en usted sus padres, sus hermanos? ¿Leen piedad? ¿Leen bondad? ¿Leen santidad? ¿Leen humildad y honestidad? La tristeza de la realidad es que lo que se puede leer en algunos es hipocresía. Guardar apariencias. Eso es lo que leen. Y por eso hay muchachos y muchachas que ya no quieren nada con la religión, ni nada con Cristo, porque han leído en sus padres la gran hipocresía de que estaban metidos en la iglesia, pero sus vidas eran un fraude. No podían recomendar. A lo que quiero llevarlos es, ustedes y yo tenemos que procurar, auxiliados con el Espíritu Santo, que es esa tinta de Cristo, vivir como si fuéramos cartas que vamos a ser leídas durante todo el día por todos los que tratan con nosotros. ¿Qué lee? Respóndase. ¿Qué está leyendo? Porque lo que pasa, mis estimados, es que en esta carta que somos nosotros hay letrotas grandes, hay otras letras pequeñitas. Y hay unas que parecen que están en negrillas. Egoísta, eso es lo que él es. Eso es lo que leo en él, un egoísta. ¿Cuáles? Los pecados son los que más vienen ahí, visibles. Su pereza. Entonces, nuestra iglesia también debe poder ser leída, todos en conjunto. ¿Qué leen los demás en nosotros que nos reunimos aquí? ¿Qué leen? ¿Qué ven en nosotros? Por eso es que yo insisto en que la manera en que usted viene al lugar donde se invoca el nombre de Dios dice algo. Usted también, eso lo están leyendo los que lo ven. Si usted viene aquí como va a hacer las compras o como va a lo que usted quiera, quiere decir que para usted esta reunión donde se invoca el nombre de Cristo y adoramos al Señor, tiene el mismo valor que lo que sea, que ir a hacer el jardín. No, hasta eso es una manera en que nos están leyendo. ¿Busca usted algo realmente apropiado? Ahora, si yo tengo que decirle a usted exactamente qué haga, no estamos bien, porque es usted mismo el que tiene que revisar. ¿Estoy siendo consecuente
Ya que yo digo que sigo a Cristo, que amo al Señor, que aprecio la adoración de Cristo como lo más grande, ¿hay algo que ven los demás cuando yo salgo de mi lugar? ¿O parece que voy a una fiesta mundana, ropa indecorosa? Y hoy cuando hablamos de ropa indecorosa, no pensemos, siempre se piensa en las mujeres. No, los hombres hoy visten indecorosamente también. Entonces, solo por dar un detalle, pero todo tiene que ver con nuestra actitud. ¿Cómo le ven sus hijos salir el día del Señor para la iglesia? ¿Con gozo? ¿O es domingo, hay que ir a la iglesia? Es eso, es que vamos a la iglesia, a la casa de Dios. Hoy es el domingo y domingo significa Die Domine, el día del Señor, el día que Cristo resucitó, el día que la salvación fue sellada. Entonces venimos alegres, gozosos, pero no es un gozo como el del mundo, no es una fiesta mundana, es una fiesta espiritual, reverente, de exaltación de Dios. ¿Qué leen en nosotros? Nosotros los pastores, ¿qué leen ustedes en nosotros? Esperaríamos que ustedes, miembros de esta iglesia, sean las cartas de recomendación de los hombres de Dios aquí, de los ministros del Evangelio. Y entonces pensemos, ¿qué clase, volviendo al texto, qué clase de carta era la iglesia de Corinto? Ahora, no tenemos que pensar que esa carta se supone que ellos tenían que aparentar que todo es perfecto. No, son cartas sinceras, son cartas que hablan la realidad. Y acuérdense que suelo repetir, porque tiene que estar bien en nuestra mente, una iglesia correcta y bíblica no es una iglesia donde no hay pecado en absoluto. Habrá pecado. Una iglesia bíblica y correcta es la que trata con el pecado de manera bíblica, es decir, que ayuda al pecador a ser restaurado de su pecado. No una iglesia que excusa el pecado. Y eso es lo que hoy tenemos mucho. Piensan que el amor de Dios lo que ayuda es a la persona a decirle, siga pecando porque Dios es tan bueno que aunque usted viva contra su ley, todo está bien. No, el amor de Dios nos lleva a decirle al pecador, Cristo, el maravilloso Salvador, recibe al peor pecador y lo transforma y lo cambia. Para que lea en usted, pecador transformado, el poder del Evangelio. La sinceridad es necesaria. Piensen, ¿qué clase de carta deseamos ser nosotros? ¿Podríamos nosotros decirle a la gente, en este lenguaje figurado, que nos lea y que no hay mensajes ocultos entre nosotros? Ustedes saben que en las guerras y en todo eso había mensajes cifrados. Y ustedes leían la carta, pero no era solo lo que ahí decía, había un código para saber entender aquello. ¿Es así? ¿No es realmente lo que se ve? Porque el apóstol mismo había dicho que en el versículo 13 del capítulo 1 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Es decir, lo que usted ve, eso es lo que soy yo. Así debería ser. Y tenemos que pedir a Dios que nos ayude de veras, que lo que usted ve no es un show, no es una apariencia, no es una actuación. Este soy yo. Pero a veces nosotros nos sentimos tan cohibidos que pensamos que solo podemos ser verdaderamente cristianos aquí y vamos a otra parte y nos da, no tengamos temor, hablemos de Cristo donde quiera que estemos, con quien quiera. Que sepan que nosotros amamos a Jesús y que lo seguimos. Claro, por temor a las burlas, por temor a la persecución, por temor a que nos digan fanáticos y extremistas, entonces la gente cambia. Una vez que sale de la iglesia ya no es tan cristiano. La primera pregunta que cada uno debe hacerse ¿es usted una carta de Cristo escrita con el Espíritu del Dios vivo? ¿Hay un testimonio de vida transformada por Dios? ¿Pueden los que lo observan a usted
mirar una recomendación del Evangelio? ¿O es todo lo contrario? ¿O es usted una clase de carta por la cual los que lo rodean nunca querrían nada con Cristo y la religión de Cristo? Eso es lo que realmente en muchos casos tristemente ha sucedido. La gente, seamos sinceros, ¿cuál es la situación en nuestro país y en América Latina con muchos pastores? ¿Cuál es? ¿Qué es el concepto que el mundo tiene de ellos? Que viven de la religión, que se aprovechan de las personas, que les quitan el dinero. Eso es lo que leyó el mundo. Y claro, el mundo le conviene poner eso como excusa para no buscar a Dios. Pero que nosotros marquemos la diferencia y que la gente diga, no, eso que está diciendo él, yo lo conozco. Él vive con respecto a esos principios que él habla. Porque es muy fácil decirle a la gente que viva de tal manera o de cual otra manera. ¿Vive usted así? Es muy fácil decirle a otro que practique el amor. ¿Ama usted? Es muy fácil decir, qué barbaridad, pobrecitos, si los que tienen no dan, ¿usted da? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la gente leyera en nosotros lo que nosotros cantamos hoy? Hoy cantamos un bello himno. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Eso es la oración, es una oración. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Eso lo está leyendo el que lo escucha a usted. O lo oye que usted está buscando a quién criticar, buscando de quién burlarse, mintiendo, engañando. Envidiando. Que la gente pudiera leer eso que cantamos en nuestra vida. Y sí se puede, porque es con el Espíritu del Dios vivo. Lo que pasa es que algunos están tratando de ser cristianos sin haber nacido de nuevo. Y esa es la tarea más difícil y más imposible que hay. Porque no pueden. Por otro lado, hay una pregunta que tengo, porque ustedes saben que este libro que llamamos nosotros la Biblia es la revelación especial de Dios. Dios habló, los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo escribieron y Dios mismo se encargó de preservar este libro por siglos y siglos para hacerlo llegar a nosotros. Y Él en sí mismo, aunque son muchos libros, pudiéramos decir que es la carta de Dios para la humanidad. ¿Cómo recibe usted la carta que Dios nos ha enviado? Y le pregunto, ¿ha leído usted la carta que Dios nos envió? Es una carta de amor, si la entendemos bien. Es una carta que nos da esperanza. Es una carta que nos dice, no tiene por qué ir por donde va, hay un camino a Dios, su Hijo Jesucristo. No hay por qué ser vencido del mal. Se puede vencer el mal con el bien. Eso dice esta carta. Dice esta carta que al que creyere en su Hijo Jesucristo tendrá la vida eterna. Dice esa carta que el que verdaderamente se arrepiente y cree en el Hijo de Dios será preservado hasta el final. Y que nosotros tenemos, vuelvo a ese versículo, que tiene que haber, si esta serie termina y ustedes no se lo saben, es que no han puesto atención de nada. Pero acuérdense, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿En quién? En Cristo. Y si usted y yo estamos en Cristo, esas promesas son para nosotros. Es la carta de amor del Señor. Pero si usted no tiene a Cristo, si usted lo que tiene nada más es una religión de falsa, de palabras, de pensamiento, de algo externo, pero no del corazón, usted entonces no está apreciando la carta que Dios nos envió. Y de hecho, con sus palabras, más bien, o con sus acciones,
usted pudiera estar, alguna vez hemos visto tal vez esta escena, a alguien le mandan una carta y la rompe. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa el que alguien reciba una carta y luego que la vea la rompa? ¿Qué es? No me interesa lo que ahí dice, ya eso no me importa, ya eso pasó, lo que sea. Sea un documento que ya está vencido, así ya sé lo que pasa. Así es como ustedes y yo estamos tratando la carta de Dios si no apreciamos la Biblia. Es como agarrar la carta y dejarla por ahí. Pero una carta de amor, una carta de Dios. Si era de un novio para una novia, ¿cómo se tomaba aquella carta? Y la atesoraba, y la guardaba, y la cuidaba, y la volvía a leer cuando podía, porque le decía cosas que le llegaban al alma, mucho más importante que esa cosa que es sentimental y de este mundo, es esto que es espiritual y que es eterno. Nuestras cartas sois vosotros, dice el apóstol, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, como solía hacerse en la antigüedad, sino en tablas de carne del corazón. Y esta es la confianza que dice el que tenía mediante Cristo para con Dios. ¿Qué clase de carta es usted? ¿Es usted una carta de Cristo que pueden leer todos los hombres? ¿Es usted una recomendación, una carta de recomendación para el Evangelio de Cristo? Lo primero, para que usted pueda llegar a ser una carta de recomendación de Cristo y su Evangelio, es que usted aprecie la carta que Dios nos envió. Que la estudie, que la conozca. Que conozca cuál fue el mayor acto de amor de Dios, que envió a su Hijo, santo, sublime, maravilloso Hijo de Dios, para que muriera por pecadores indignos. Y si usted se refugiara en Él, eso es lo que Dios quiere, todas las promesas de esta carta serán para usted. Que nosotros no tengamos que hablar mucho de la iglesia, que vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios bendiga su santa palabra y la haga prosperar en nuestras almas. Oremos. Bendito Dios, tenemos que pedirte perdón porque no hemos apreciado como deberíamos tu preciosa carta, tu palabra, la Biblia. Perdónanos. Haznos ávidos lectores y estudiosos de tu santa palabra. Y usa tu santa palabra y el evangelio que contiene para transformarnos de tal manera que todos los que nos conozcan lean en nosotros las virtudes de Cristo, el que cambia vidas, que podamos vivir un cristianismo lleno de gozo, lleno de paz, en medio de aflicciones, de tribulaciones, de adversidades, que el mundo vea cómo nosotros enfrentamos el mal haciendo el bien. Ten misericordia de cada alma. Ven, bendito Dios, con el poder de tu Espíritu, y no permitas que salgamos sin provecho. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.